Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes para las personas que estén en otro lugar del mundo. Muy buenas noches para todas las personas también que vean este taller de manera diferida. Muchas gracias, estoy tremendamente feliz y agradecida de estar acá eh, compartiendo cosas que yo estoy en ese camino de resolver y para mí es útil compartir lo que a mí me aporta en mi camino. Así que mi nombre es Rose McGuire eh, y el taller que estamos desarrollando ahora es el taller se llama Trascendiendo el Drama. Le puse así porque habitualmente estamos viviendo situaciones conflictivas en nuestro presente, estamos experimentando situaciones de dificultad y muchas veces no sabemos cómo, no, nos cuesta tener alguna herramienta o nos cuesta visualizar cuál podría ser una vía de resolución, de, de salir rápido, ágil de, de las situaciones. Entonces, este taller lo diseñé hace varios años atrás. Eh, el, el primer nombre que le puse a este taller es Trascendiendo la codependencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabra? ¿Han escuchado hablar de esa palabra de la dependencia emocional y la codependencia emocional? Son dos conceptos que son similares, pero pero son distintos, porque tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con una persona, un individuo que depende de algo, que puede ser que dependa de alguna persona o que dependa de alguna sustancia o algo. Y los codependientes, las personas codependientes o que tienen rasgos de codependencia, también me gusta decirlo así porque a veces no es que seamos codependientes completamente, sino que a veces somos, eh, tenemos rasgos. Bórrale, bórrale, digo, bárrele la... Voy a ir silenciando los micrófonos. Eh, entonces, no es que seamos eh, codependientes, sino que a veces podemos tener algún rasgo. Y eh, se empieza a hablar de la dependencia y la codependencia más o menos en 1940, cuando no propiamente tal, no, en 1940 no está descrito el nombre, pero de la agrupación de alcohólicos anónimos empiezan a dar acompañamientos a los familiares de los alcohólicos. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta que el familiar, la persona que está cerca de un dependiente a alguna sustancia, empiezan a ver rasgos muy similares. Entonces se empiezan a dar cuenta que podría ser útil darles un acompañamiento a los familiares. Entonces ahí empiezan a darse cuenta de una situación extraña que hay. Y en 1970 ya es por primera vez que se habla ya de la codependencia emocional. Entonces, a mí me gustaría en este taller mostrar cuáles son esos rasgos que hay en la dependencia y en la codependencia emocional para que nos vayamos rápidamente identificando cuando podría aparecer algún rasgo y bloquearlo, cortarlo, detenerlo, ¿vale? Entonces, ahí los perros están aplaudiendo, que están mostrando que parece que sí les gusta el tema. Eh,
Los conceptos de dependencia y codependencia emocional son nebulosos, no se tiene tanta claridad porque tampoco está tan claro cuáles son esos comportamientos, pero lo que sí está claro es que en la persona existe una reacción a lo que sucede en el entorno. Esa es la clave. Algo está sucediendo, llega el vecino gritando, tocando el claxon, no sé qué, y uno reacciona a eso. Entonces nos está mostrando que hay una dificultad para ser autónomos, de decir, mi estado emocional está intacto ante lo que pueda ocurrir en el entorno. Si llega, eh, por ejemplo, a Juanita, llega el marido, Juanita es mi personaje, no vayan a creer que es alguien de ustedes, y llega su marido, llega gritando, enojado, y Juanita se siente mal, se siente triste, se siente nerviosa, le dice, ay, mi amorcito, ¿qué hago? ¿Te fijas? Entonces, hay una reacción. Juanita hace 10 minutos atrás estaba muy tranquila, viendo la tele, cocinando, preparando sus cosas, pero algo sucede que su estado emocional ya no es el mismo, cambia, o sea, tuvo una reacción a lo que estaba experimentando hace un momento atrás. Entonces, esa es la clave, que hay una reacción. Entonces, el factor clave es ese. No se puede, hay una dificultad para experimentar una autonomía emocional. Entonces vamos a ir viendo algunas características de estos rasgos de codependencia. Y una de las características es que la persona la persona que reacciona, se siente que es solicitado, que existe una solicitud. Lo siente, porque muchas veces no es real. Entonces, en esa solicitud que se siente solicitado por la otra persona, comienza a sentir ansiedad, siente lástima por el otro. Lástima, o sea, ay, qué pobre que está mal, qué pobre que esto, qué pobre que lo otro, o siente culpa por el otro. También a veces se sienten, estas personas que están experimentando el rasgo de solicitud, que se sienten solicitados, a veces se sienten responsables por lo que le ocurre al otro. El otro está así porque yo tal cosa, porque, abro comillas, porque no lo estoy diciendo desde un decreto. Son ejemplos. Juanita dice, es que Pedro está así porque yo le digo muchas cosas, lo presiono, entonces se siente responsable por lo que le ocurre al otro. O en ocasiones se sienten obligados a actuar, obligados a ir, obligados a querer ayudar al otro. Y entonces también aparece la molestia. Ay, de nuevo está así, de nuevo tengo que ir, entonces se molestan. A veces no quieren ayudar, pero sienten que están obligados a decir que sí, cuando en realidad quieren decir que no. O quieren complacer al otro para que el otro esté tranquilo, para que la otra persona esté tranquila. Ay, que no, no. Entonces, ya, bueno, lo voy a complacer, voy a, voy a ir, o sea, se siente solicitado a complacer, siente esa necesidad de querer eh, ayudarlo. Se sienten más seguros al dar, pero se sienten incómodos cuando la otra persona no quiere recibir. No sé si les ha pasado alguna vez, yo tuve muchos de estos rasgos cuando estaba joven y, y entonces a mí hasta me daba como tristeza o rabia
Cuando decía, pero es que yo te quiero ayudar, te quiero ayudar. Y la otra persona me decía, es que no quiero tu ayuda. ¿Por qué no quiero mi ayuda? Es un drama. Se van dando cuenta que es un drama, que a veces lo vamos experimentando de una manera, obviamente es inconsciente, porque nosotros de una manera consciente jamás elegiríamos estar desde un escenario dramático. Entonces también estas personas que se sienten solicitados, se sienten atraídos inconscientemente, estamos hablando desde el inconsciente, se sienten atraídos por personas que necesitan. Ay, es que me voy a acercar a Pedrita porque ella es tan pobrecita y necesita. Entonces, ven, ven una oportunidad de desarrollar estos rasgos cuando hay una persona que desde sus ojos lo ven como que necesitan, que son necesitadas. A veces son capaces estas personas de abandonar completamente su rutina porque sienten la solicitud del otro. Es sentir, porque muchas veces la otra persona ni siquiera está diciendo algo, no está pidiendo ayuda. Ya vamos, pronto vamos a ir viendo cómo vamos a salir de aquí, ¿vale? Entonces imagínense, Juanita trabajando en la oficina, haciendo sus actividades, y viene, y viene Pedro, y Pedro le escribe cualquier cosa, ¡ah, jefe, por favor, tengo que ir a la casa! O sea, abandonan lo que están haciendo porque creen que tienen que ir con el otro. Entonces abandonan la rutina para ir corriendo, ¿cierto? A veces se comprometen en exceso cuando ni siquiera piensan que si pueden o no pueden, eh, si pueden o no pueden hacer lo que están proponiendo hacer. Entonces se comprometen en exceso o se sienten presionados y luego echan la culpa. Es que todo lo que me pasa, yo me siento así, es por tu culpa. O sea, y no se han dado cuenta que no han estado desde un estado de conciencia para ser autónomos. Entonces, de estas características de sentirse así en solicitud, eh, aquí han experimentado algo así, han sentido que se sienten en solicitud o que tienen que correr a ayudar al otro, ¿cierto? Me pueden levantar sus manitos o si es que alguien quiere, si es que alguien quiere, ¿cierto? Chelo dice que sí, la mamá de Nidia también, Ana, ¿cierto? También Cris, Teresa, sí, perfecto. ¿Y a alguien le gustaría compartir alguna experiencia o algo que tenga que ver con esto de el sentirse solicitados? Hola, buen día. Yo quiero compartir. Gracias, gracias, Dani. Justamente así yo me sentía y he ido trabajando en esa parte, pero me ha costado mucho trabajo el querer siempre como ayudar a la gente y lo platiqué muchas ocasiones contigo, amiga. Si era esa parte de sentirme pues mal, ¿no? Porque no podía en ocasiones ir corriendo a auxiliar a alguien y en ocasiones cuando lo hacía, pues siempre terminaba sintiéndome pues mal, ¿no? Porque en vez de ayudar, siempre era como esa parte de ella lo hizo, porque se metió, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces yo era terminaba siendo la afectada por querer ser la salvadora de alguien más, ¿no? La salvadora, ¿cierto? El querer ayudar, sientes esa necesidad de solicitud de ir a los brazos, ayudar, claro, y efectivamente como hay un origen que está movilizando eso, que es conflictivo, no va a llegar a buen puerto, ¿vale? Entonces, gracias, muchas gracias, Dani, por compartir tu experiencia. En ocasiones las personas que están experimentando estos rasgos de codependencia, estos rasgos de desequilibrio, presentan una característica que es de baja autoestima.
¿Por qué? Porque provienen de familias disfuncionales o familias represoras o un entorno familiar violento o un entorno familiar en donde existe un miembro de la familia que es dependiente. Entonces, muchas veces estos rasgos de baja autoestima, la característica de baja autoestima, es porque provienen de una familia, proviene de un origen. Incluso hasta podríamos entender que provienen de quizás de otras vidas. ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces, tienden a culparse y criticarse a sí mismos por todo. O sea, quizás sienten que el otro está así por culpa de ellos. Pero también aparece el rasgo, la característica de indignarse o se ponen a la defensiva cuando otros culpan o critican al dependiente. No sé si han escuchado eso. Imaginémonos, en este caso de Juanita con Pedro, ¿cierto? Pedro tiene dependencia y siente la dependencia al alcohol. Y entonces la hermana de Juanita le dice, es que Pedro es alcohólico, que de nuevo está tomando y que esto y que lo otro, y Juanita se indigna, pero se indigna con la hermana, no con Pedro, no con ella, con la hermana. Se enojan, ¿cierto? Cuando aparece la crítica hacia el dependiente. O a veces sienten eh, se sienten diferentes con respecto al mundo, sienten que son personas que como tienen baja autoestima, sienten que nadie los entiende, que nadie los comprende, están ahí en esta sensación de sentirse muy, muy en baja frecuencia. O se sienten que no son suficientemente buenos, entonces como necesitan generar una autovaloración, creen que esa autovaloración o la valoración va a venir de afuera, entonces por eso tratan de complacer a las otras personas, ¿cierto? O eh, temen al rechazo, entonces como temen al rechazo se acercan a esta persona que es dependiente. O tomar las cosas a la personal, o sea, eh, muy en la víctima, muy en el sufrimiento, ¿cierto? A veces la baja autoestima de estas personas que están en este rasgo han experimentado en la infancia abuso sexual o abuso emocional o abuso físico. Entonces, por eso presentan este rasgo de baja autoestima. Y eh, se dicen a sí mismos que no pueden hacer las cosas o creen que se sienten que son inferiores a los demás o se conforman con sentir que la otra persona los necesita, entonces ahí sienten que tienen un lugar. Entonces, podría ser que de aquí a los participantes que estamos aquí en este taller, quizás hemos experimentado esta baja autoestima que hace que, que nos sintamos eh, dependientes del otro, ¿cierto? Ahí las campanitas nos están indicando que es el llamado de los hapus, los espíritus de la montaña. Muy bien. Se obsesionan y quieren controlar. Otras características de estos rasgos. Obsesión. Sienten tremendamente ansioso por lo que le sucede al otro. ¿Sí? No sé si han visto a alguna persona así. Todo el tiempo, ¿será que está en el celular? ¿Será que está, que ya de nuevo se va a ir con sus amigos? Voy a ver si está en línea. Ah, entonces van y ven el celular y dicen, ah, está en línea, no me quiere contestar y se supone que estaba trabajando. ¿Y por qué está en el celular? Entonces, obsesionado por lo que le pasa al otro. O súper preocupados por lo que le sucede al otro y como se preocupan tanto, también dejan de hacer sus propias cosas o quieren controlar lo que le sucede a la otra persona, lo vigilan, están sobrepensando y hablando mucho de la otra persona.
a veces no encuentran respuestas y caen en esta otra característica de del sentirse tristes, baja autoestima, ¿cierto? También aquí en este rasgo, en esta característica de obsesión y control, dejan de hacer sus actividades. Dejan de hacer las actividades y entonces porque están obsesionados y quieren controlar al otro. Sienten miedo a la pérdida del control o tratan de controlar y manipular o dominar con el afán de dar un consejo. Si la otra persona ni siquiera a veces ni siquiera ha pedido un consejo, una opinión, pero como sienten esta necesidad de controlar a la otra persona y que la otra persona cambie, entonces quieren dominarlo, manipulando. Piensan que saben cómo se tienen que hacer las cosas. Es que yo sé que lo que tú estás haciendo no es correcto. Entonces tienes que actuar, ¿cierto? Maybelline le da sentido, ¿cierto? Y dice que tú tienes que actuar como estás, como yo digo, ¿cierto? O obviamente la persona va a fracasar en todos sus intentos de querer generar el control y querer hacer que la otra persona cambie. Va a fracasar. Grábenselo. No, cuando quieran que la otra persona haga lo que ustedes quieren que haga, van a fracasar en ese intento. Por lo tanto, eso significa que se les va a generar ira, enojo, rabia, se van a descontrolar. Es que, ¿por qué no me contesta el teléfono? Te digo, o sea, ¿por qué? O sea, ira, rabia, enojo. Si la otra persona no está obligada a contestar, si no quiere contestar, no va a contestar, ¿cierto? Pero hay algo en nosotros que hagan de cuenta que esto es una oportunidad que tenemos. No es por mala suerte, no es por el, no es por mala suerte, es porque estamos teniendo una oportunidad de ser mejores personas, estamos teniendo una oportunidad de trascender el conflicto. Entonces no es tan terrible. Lo que tenemos que hacer es estar en conciencia. Entonces Maybelline aquí nos comparte en el chat que le ha pasado, ¿cierto? Esto de querer controlar o que estamos obsesionados, ¿cierto? Y de seguro que aquí también varios otros participantes también han experimentado eso. ¿Logran escuchar el cantar de los perritos? Sí. ¿Les molesta? ¿Cierro la ventana? ¿Está bien? Mi mamita está levantando la mano, yo la voy a presentar aquí. Muchas gracias. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ella es Anita. Muchas gracias. Mi mamá hermosa, que siempre está en los talleres, siempre está apoyando y te amo mucho. Mamá, cuéntame. No te escuchamos. Tienes que acercarte mucho a la computadora. No te logramos escuchar. Quizás podrías mandar un escrito ahí en el chat y yo con gusto te lo leo. ¿Va? Porque no se te escucha. ¿Vale? Gracias. Gracias. Muy bien. Qué bello conocer a tu mami, dice Gris. Gracias, gracias. Sí, es bella, una muy bella persona. Muy bien, entonces continuamos, ¿va? Si es que alguien quiere opinar
con mucho gusto. Abran su micrófono, levanten la mano, pueden escribir en el chat y con mucho gusto seguimos, ¿cierto? También otro rasgo que hay es que las personas están en negación. Negación a que dependen y están en esta codependencia del otro. Entonces, ignoran que hay un problema. No, yo no tengo un problema. El que tiene un problema es Pedro, pero yo no. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a tener un problema, cierto? Dicen, y bueno, pues sí, 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 realmente hay un conflicto. Hay un conflicto cuando la persona se está obsesionando, queriendo controlar o quiere querer ayudar al otro. Hay una dificultad, ¿cierto? Obviamente, obviamente, la persona, el acompañante, la otra persona, sí podría perfectamente tener un conflicto, obviamente, pero no estamos hablando del otro, estamos hablando de esta persona que se siente completamente que quiere ayudar o que tiene estos rasgos de codependencia. Eh, entonces, dentro de la negación, creen que lo que les sucede no es malo, es normal. Obvio que van a creer que es normal, porque quizás hasta son rasgos que los usaba mamá, ¿cierto? Que rasgos de que mamá era así, ¿cierto? Entonces, lo van a ver como algo normal, sí, obvio. Pero la verdad es que no es normal que estemos desviviéndonos por otra persona, no es normal. Tratan de convencerse, cuando están en negación, de que las cosas van a mejorar. Estoy segura que las cosas van a mejorar. Sí, yo también confío que las cosas pueden mejorar, pero para eso se necesita hacer conciencia. Y para hacer conciencia hay muchas vías. Y uno es incrementar el amor personal, el amor propio, también ir a análisis, ir a terapia, llamar a Rose, mandarle un mensajito a Rose. Les aviso aquí a las personas que se están integrando, les doy la bienvenida, muchas gracias. Y no llevamos tanto, sin embargo, va a estar la grabación, ¿vale? Así que me escriben, me mandan un mensajito y con mucho gusto les comparto la grabación y también va a haber material gráfico para que vayan integrando toda esta información que yo les estoy dando, ¿vale? Tienden a deprimirse cuando están en la negación. A veces comen en exceso o creen en las mentiras del otro, pero si nunca dicen la verdad, siempre lo has pillado de que lo has pillado, no sé si se entiende esa palabra, lo has, eh, lo has cachado, te has dado cuenta que la otra persona miente, entonces, ¿y por qué seguimos creyendo? ¿Cierto? O eh, a veces podemos mentirnos a nosotros mismos. Ah, ya, lo voy a ayudar, pero por esta vez nada más, ¿cierto? Entonces, no nos mentamos, ¿cierto? Seamos coherentes y honestos con nosotros mismos. También, mi mamita, a ver, levantó la mano. No se te escucha, no se te escucha. Ya, ahí sí que me tendrían que escuchar. Ya, maravilloso. Lo que les quería comentar es que no solamente yo tengo la experiencia de eso me di cuenta tardíamente, sí, de que tengo ese rasgo de salvadora. Yo antes, cuando tú hablabas de esto, Rose, yo pensaba que yo era como víctima, pero al final me di cuenta con el año que estudié el primer módulo, me di cuenta de que no era
no era que yo fuera la víctima, sino que caía en el victimismo después de que trataba de ser salvadora y no, o sea, o no me resultaba o no había corregido el origen. Entonces me di cuenta el desde dónde, y el desde dónde fue de muy chica, me di cuenta. Nosotros somos 3 hermanos, un hermano mayor, 2 años más que yo, después vengo yo, la del medio, y una hermana más chica con 4 años menos. Entonces a mi hermano le costaba mucho, todo le costaba mucho, y yo afortunadamente, porque ahora lo agradezco, eh, era muy habilosa, no me costaba nada. De hecho, yo estudiaba las materias de él para poder enseñárselas, pero eso ¿qué generó? Que en mi familia lo apoyaban a él. Yo me sacaba puro 7 y no tenía el Nota reconocimiento. máxima. ¿Ah? 7 es la máxima nota, vendría a ser como un 10 aquí en México. Claro. Entonces, eh, pero mi hermano sacaba, por decirte, un 5 y a él lo aplaudían, habían poco menos que fiestas, pero para mí era como, es lógico, tú eres inteligente y nadie me decía nada. Y yo aprendí que para poder sentir como el apoyo de mi familia, yo tenía que comprarme, así, entre comillas, comprarme su cariño. Y Sí. para eso, me acuerdo, haber limpiado la casa, iba a comprar, hacía todas las cosas que no eran académicas para tener su reconocimiento. Y cuando pasaba eso, me sentía feliz y fui haciéndolo durante toda mi vida. Bueno, yo soy médico, ya jubilado, soy pediatra, salubrista, y afortunadamente mi profesión me dio la oportunidad de no sentirme rechazada, sino que mis pacientes me acogían y yo era la salvadora de ellos. Pero Pero en el bueno, fondo, ahí te pagaban, entonces ya. además, Ah, además me pagaban, lo pasaba bien, lo he pasado bien toda la vida porque todavía tengo consulta pediátrica porque los niños me quieren mucho, pero yo no estaba yendo a la raíz. Yo sí, apareció como un rasgo y eso es malo porque no me soluciona el problema. no. Ahora, gracias a ti, a tu apoyo, a tu constancia y perseverancia, yo realmente siento que ya no tengo ningún rencor, adoro a mi mamá que está en el cielo, a mi Gracias. hermano que también falleció y estoy feliz con la vida, feliz con la vida Gracias. y haciendo las cosas cuando me necesitan, yo lo doy porque soy una buena Cuando te persona. piden. ¿Ah? Vamos a Sí. ir viendo estos temas más en profundidad. Me encanta que estés compartiendo tu experiencia y lo que ella está diciendo es muy cierto. Eh, la persona que está en este conflicto, de alguna manera, quiere tener un lugar, quiere a toda cuesta tener un lugar. Entonces, ese lugar es desde un lugar muy conflictivo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber este drama y por eso se llama trascendiendo el drama, trascendiendo el drama. Aquí te están agradeciendo, mamita, muy bien, muchas Ay, gracias por los gracias, agradecimientos. gracias a Bien. todos. Vi que Teresa también, voy a silenciarte, vi que Teresa también había levantado su manito, entonces eh, vamos a... Perdón, fue por error. Bueno, también de todas maneras, Teresa, puedes con mucho gusto, si quieres compartirnos algo, con mucho gusto. Nos, Pues nos, nada, que me está resonando todo lo que están diciendo. Yo también tengo este asunto de ser salvadora y lo que me ha costado es que no he visto por mí. Entonces, yo podría estar en mucho mejor posición, pero en lugar de eso, mis recursos, tanto económicos como emocionales, los deposité en otras personas que yo quise salvar, en lugar de salvarme a mí misma. esa es la solución, la estás diciendo, Teresa, salvarte a ti misma. Perfecto.
Lo vamos a ir viendo. Hoy día vas a tener, y todos ustedes y las personas que nos van a escuchar en diferido van a adquirir unas herramientas fabulosas que bueno, las he creado. Las he creado en base a mi experiencia, en base al desarrollo terapéutico, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Cuando están en la negación, ¿cierto? También sienten o pretenden que lo que está sucediendo no es cierto. Entonces, la negación es esto, es no querer sacarme el velo de los ojos, de que tenemos o que podemos estar experimentando una situación conflictiva, ¿vale? Entonces, también cuando una persona o yo, Juanita, se siente dependiente del otro, que quiere estar aquí, quiere tener al novio aquí aferrado, ¿cierto? Se sienten infelices. Imagínate que la otra persona no quiere estar con este Pedro, no quiere estar con Juanita. Se va a sentir muy triste, Juanita, porque depende su estado anímico, su amor, el amor, la felicidad, depende de si Pedro está cerca o no, ¿cierto? Entonces buscan la felicidad afuera, creen que la felicidad está afuera. Es que yo voy a ser feliz cuando Pedro cambie, dice Juanita. ¿Cómo se te ocurre? Vas a ser feliz cuando tú elijas ser feliz. Y cuando vayas de a poquito resolviendo tus cosas, y quizás no de a poquito, ojalá que sea rápido también, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces sienten miedo a la pérdida, sienten miedo de que Pedro abandone, que se vaya, que se vaya con otra, ¿cierto? Entonces, la persona no se está amando a sí misma. Va a buscar el amor afuera. Crean relaciones en donde son relaciones de dolor, puro drama, ¿cierto? O tratan de probar que son dignos de ser amados. O sea, Juanita le dice, oye, pero si de verdad de verdad, ámame, ámame, quiéreme, ¿cierto? ¿Por qué? Por esto, por lo otro. O sea, tratan ahí como a sobremanera tratar de que el otro los ame. Centran sus vidas alrededor del otro, o sea, yo esto se los he mostrado en ocasiones a mis consultantes, de que se convierten en una especie de astro de la otra persona. Imagínate, o sea, o como podría ser, ¿han visto estos abejorros que a veces están en y te siguen, y te siguen, y te siguen? Uy, qué incómodo, ¿no? Pónganse ustedes en ese lugar, o sea, van caminando y empieza a aparecer un abejorro o un moscardón, algo, y te empieza a volar así. Uy, qué incómodo, así a veces nos ponemos. Entonces, no, ¿cierto? La sombra, dice Anita, sí. Entonces, esta persona que estás experimentando esta característica de dependencia de la otra persona, pierde el propio interés de su propia vida. O se sienten atrapados, o preguntan si alguna vez encontrarán el amor. Ay, es la víctima. Otras características que tienen estos rasgos tiene que ver con la mala comunicación, en donde la persona quiere amenazar, amenaza al otro. Es que si no deja de tomar, me voy, chao, bueno, estaría bueno también. Pero amenazan, si vuelves a tomar, yo, no sé, como un niño, como tratando a un niño, ¿cierto? O le suplican, por favor, no vayas con tus amigos, por favor, ¿cierto? Mucho drama, ¿cierto? O lo sobornan, ya, si no vas, te pago, te hago esto, te hago lo otro, ¿cierto? Eh, lo que desea la persona lo pide de una manera indirecta o de una manera como rebuscada o así como que no se note. Mala comunicación.
Mala comunicación. ¿Por qué? Porque la otra persona, o sea, es real, no va a entender el mensaje. No lo va a entender, no lo va a comprender, y entonces ahí va a empezar a aparecer la frustración. El no es deficiente. Mm, deficiente. Están muy pendientes de las otras personas, tienden a mentir, a veces hablan con cinismo, constantemente disculpándose, esos muy rasgos de víctima. Perdón, 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 perdón. ¿Cierto? La han escuchado, no ustedes, yo estoy segura que nadie de aquí lo hace, pero la vecina quizás sí, ¿cierto? Que anda con el perdón, ¿cierto? O en ocasiones permiten que lo lastime la otra persona y por lo tanto se quejan y se enojan. Entonces ahí se empiezan van estos rasgos, estas situaciones, ¿cierto? De estas características, eh, obviamente nadie de aquí ha presentado algo así. Obvio, yo no estoy hablando de ustedes, sino que estoy hablando de otras personas. No, no es cierto. Hemos tenido, y a veces nos aparece, a veces estamos tan muy, yo trato, intento estar en presencia, en conciencia, pero obviamente tenemos adentro de nosotros cosas que todavía estamos resolviendo. Entonces nos aparecen estos rasgos, nos aparecen de manera automática. Entonces tenemos que estar empoderándonos, tenemos que estar sosteniéndonos. Entonces para eso hay mecanismos de empoderamiento, hay herramientas, vamos a encontrar vías para ir empoderándonos, centrándonos y ir más allá de este conflicto, que en realidad es muy tóxico. Entonces, la codependencia es una dependencia con respecto a los estados de ánimo, la conducta, el bienestar y el amor. O sea, el codependiente depende, ¿vale? Y también es paradójica. ¿Por qué? Porque parece que los demás dependen de mí, ¿cierto? Pero en realidad son controlados, ¿cierto? Es un control de ellos mismos. Yo creo, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Juanita cree que Pedro depende de ella, pero la verdad es que es al revés. Juanita está depende de Pedro, ¿cierto? Porque está ahí como la mosca, como el astro de Pedro, ¿cierto? Entonces, para eso, el mecanismo es, lo básico es el cuidado personal y el desapego. ¿Alguien ha escuchado? De seguro que sí, que hemos escuchado hablar del desapego porque es súper hablado, se habla mucho en las redes sociales, hay podcasts, hay clases, hay de todo con respecto al desapego. ¿A alguien le gustaría compartir qué ve o qué entiende del desapego? Amiga hermosa Maidelina, abra su micrófono. Gracias por compartir. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Em, yo llegué a comprender el desapego a partir de la experiencia y es que presentaba ciertas características, por eso hasta mis caras hablaban con subtítulos cuando estabas explicando los rasgos de la dependencia emocional y era mi propia familia, ¿eh? Yo no aceptaba a mi mamá, a mi hermano, quería cambiarles la vida, quería solucionárselas, quería estar siempre de salvadora y lo mismo se me manifestaba afuera. Y allí fue donde llegué a comprender el verdadero desapego. Y fue que realmente al aceptarlos tal como ellos son, yo empecé a soltarlos y simplemente a respetar su proceso de vida. Y
empecé a comprender que ellos habían elegido vivir ciertas circunstancias, ciertas situaciones en su vida para trascenderlas y evolucionarlas desde su propio nivel de conciencia. Y eso me ha servido mucho a comprender de que es esa aceptación hacia el otro y al final eso es lo que es el amor, la Sí, aceptación y la libertad. sí, Gracias, Rosa, por el concepto de libertad en el amor. estoy completamente de acuerdo contigo, que realmente el amar al otro, tal cual eso es, de verdad que es el amor. Ser capaces de aceptar, de amar al otro así, tal cual es, sí. A mí me gustaría compartirles el, la persona, Ana, cuéntanos, a ver. Ah, gracias. Gracias, Rosy. Escuché en algún momento que el verdadero amor es dejar libre al otro, darle su libertad. Y creo que eso a mí me ha funcionado. El dejar que el otro haga lo que quiera, no lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero puede hacer que no sea bueno para él. Y eso sería el desapego. El dejar que el otro viva su vida y yo vivo la mía. Sí, qué hermoso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Magdalene. No existe la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con lo que he experimentado. Entonces, si yo soy capaz de reconocer cuál es mi verdad, qué es lo que yo creo, y desde ahí reconocer que el otro también tiene su propia verdad, y que soy capaz de aceptar que el otro tenga su propia verdad, vamos a empezar a comunicarnos de una manera armónica, porque ya no vamos a tener que estar luchando por querer hacer que el otro compre mi verdad. Es faltarle respeto, porque la otra persona es capaz, tiene un nivel de conciencia para creer lo que crea. Entonces yo no tengo por qué ir a imponer mi verdad y decirles que esto es lo que tú tienes que hacer o actuar. Entonces yo reconocer mi verdad y ser capaz de reconocer que el otro tiene su propia verdad es pañuelito blanco. Es una señal de alto a la guerra. Se acabó. Paz, paz, nada más. La otra persona se va a quedar allá y yo me voy a quedar acá y ya no va a haber esta lucha de quién gana con el tema del, de estar así sosteniendo una verdad, ¿cierto? Entonces, el desapego, súper claro lo están diciendo Magdalene y Ana, es generar el que cada uno vaya resolviendo y respondiendo, ¿cierto? Y, y tenemos que también entender que todo el apego tiene que ver con preocuparse excesivamente, querer sobreponer, obsesionarse por los otros. Y a veces las personas creen que el desapego es un alejamiento frío o hostil. Eso es lo que no es desapego. El desapego no puede ser un alejamiento frío y hostil. Tiene que ser un distanciamiento, poner límites, lo vamos a ir viendo en mayor profundidad. También no es estar indiferente a las personas o a las cosas. Eso no es. Lo que sí es el desapego se basa en la premisa de que cada persona es responsable de sí misma, de sus decisiones, de su actuar.
existe una responsabilidad. Y vamos a resolver solo lo que a mí me corresponde, lo que a mí me compete, lo que a mí me toca. Entonces muchas veces se habla de la palabra discriminación y a la gente como que, discriminación. Entonces yo digo, bueno, tenemos que ser capaces de discriminar, obviamente. No vamos a estar discriminando a las personas, estoy hablando de otra cosa. Tenemos que ser capaces de discriminar qué es lo que me toca a mí y qué es lo que le toca al otro, para que cada uno se vaya siendo responsable. También el desapego brinda serenidad, paz, amor, la capacidad de dar y recibir en equilibrio, libertad. Entonces aquí estamos complementando lo que dice nuestra querida Ana, ¿cierto? Entonces para eso son las trampas del inconsciente. Las trampas del inconsciente, un hombre psicoanalista que se llama Stephen Karpman habla por primera vez de estas trampas del inconsciente que se llama, él le puso así, le puso el triángulo dramático. Entonces por eso también, trascendiendo el drama, también por eso tiene un poquito el nombre de ahí, inspirado en este Stephen Karpman. Sin embargo, él habla de esto, pero también hay muchas corrientes, tendencias que hablan de este triángulo dramático. Los arquetipos del pantano, hay otras personas que le llaman así, o los arquetipos del conflicto. Entonces, en constelaciones familiares hablan de este triángulo dramático, biodescodificación, la psicología humanista, o sea, muchas ramas identifican este triángulo dramático y yo creo que es algo clave que tenemos que identificar para salirnos de cualquier tipo de rasgo de codependencia que podemos estar experimentando. Son 3 personajes. Stephen Karpman habla de la víctima, el salvador y el perseguidor. Y luego ese perseguidor empezó a mutar su nombre y es llamado el verdugo. A mí me gusta llamarlo también el verdugo, ¿vale? Entonces estos 3 personajes forman un triángulo y este triángulo hace que siempre va a aparecer esto cuando estamos desde el inconsciente. No estamos sostenidos, parados en un piso consciente. Para estar desde la conciencia, tenemos que estar atentos, acechantes al conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto aparece de manera automática. Entonces, habitualmente, algunos especialistas hablan que el inconsciente está actuando más o menos en un 90-95% del actuar de la vida en general. Entonces, comprenderán que es un 10, un 5% lo que podríamos estar conscientes, aunque las personas creen que están conscientes, la verdad es que no, porque las respuestas son de manera automática y la respuesta, el actuar de manera automática o reactiva, no es consciente. Si el consciente por eso es, a ver, ¿qué le voy a decir a esa persona? Eso es responder o estar ya desde un estado de mayor conciencia. Llama a Pedro. Necesito, no sé qué. Y viene Juanita y dice, esa respuesta no es consciente. Tienen que sospechar cada vez que estén reaccionando o contestando de una manera muy rápida, acelerada, tienen que sospechar que no están respondiendo desde un lugar consciente. Entonces, consciente es saber, ¿me corresponde ir? ¿Puedo ir? ¿Quiero ir? ¿Resuelve el que yo vaya? Entonces, ahí yo decido si voy o no voy. ¿Se fijan? Pero
lo pienso y desde ahí digo, bueno, espérame un rato, un momento, voy a ver si voy o no voy. Ya estamos desde un piso consciente, ¿cierto? Entonces los tres personajes, víctima, salvador y verdugo, generan un triángulo. Vamos a estar en este triángulo y no vamos a estar solos. Inevitablemente vamos a meter a la otra persona al triángulo dramático. El triángulo dramático no se arma con una persona, se arma con dos. Porque si no, no hay interlocutor, o sea, no está el otro, se necesitan los dos. Es como que si no me quedo hablando sola, solita me voy a salir de la víctima, solita me voy a salir, ¿cierto? Porque necesitamos los dos para armar el triángulo. Entonces, la víctima es una persona que se identifica como víctima o no cree en sus aptitudes o tiene baja autoestima, no cree que puede resolver las cosas, o la otra persona la ve víctima y la pone en ese lugar de víctima. Entonces, imaginémonos que es aquí como un jueguito, como un jueguito infantil. Entonces aquí está la víctima, ¿cierto? La víctima va a necesitar un salvador. Entonces ahí aparece el otro. Y el salvador, entonces, de alguna manera está menospreciando las cualidades y aptitudes del otro. Pobre Juanita, no puede resolver, ¿cierto? Tengo que yo resolverle, ¿cierto? Entonces, el salvador se cree por sobre la otra persona, y como se cree por sobre la otra persona, va a querer ayudarle, va a querer resolverle, quiere ayudar al otro. Yo lo puedo hacer por ti, yo puedo. Y también es el que en ocasiones esa persona no le han pedido ayuda. Igual, va y quiere ayudarlo al otro. Entonces ahí ya está el juego armado, ¿cierto? Porque hay dos personas, dos roles y está el triángulo, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Imaginémonos que la víctima, está la víctima y el salvador, imaginémonos que la víctima se comporta de una manera en que al salvador no le gustó. Y como no le gustó, entonces, ¿qué sucede? Estas personas van a tratar de sostener esos roles lo más que puedan. O sea, la víctima va a tratar de sostener a la víctima lo máximo. ¡Ah! Y el salvador va a tratar de sostener al salvador lo máximo. Y si la víctima hace algo que al salvador no le gusta, aparece el tercer rol. O sea, se rebotan. El triángulo dramático, entonces, va a estar ahí y van a estar los tres roles igual, pero en momentos diferentes. Entonces, la que estaba aquí de salvadora, se salta al verdugo, se salta al perseguidor. ¿Y cómo es? Es el rasgo más violento de ahí de los tres. Es el castigador, es el que persigue el otro, el que lo acecha, el que va y lo critica, el que va y agarra el Facebook y hace el abalconamiento y oye, que Pedro es así, qué terrible, qué horror. ¿Te fijas? O sea, es el que tiene este actuar violento. Entonces, nosotros tenemos que estar identificando en dónde se me está armando la víctima, en dónde se me puede estar armando la salvadora, en dónde se me puede estar armando el verdugo. Porque no nos corresponde. No nos corresponde. Primero, el salvador que tiene esta carita tan amable de querer ayudar y complacer y querer resolverle las cosas al otro, tiene un trasfondo muy cochino que es el querer sucio, querer tener un lugar, ¿cierto? Mi mamá lo decía hace un ratito, ¿cierto? Decía que ella le hacía la tarea a su hermano, ¿cierto? Para tener un lugar, o sea, el desde dónde es cochino, sucio. No es armónico, ¿cierto? Porque tiene ahí, tiene una manipulación, tiene algo quiere el Salvador. Y además de tener esa carita tan bonita de querer ayudar al otro,
tiene su lado oscuro el Salvador, que es que inhibe el aprendizaje del otro. Vamos a recordar que nosotros somos seres espirituales. O sea, hemos nacido agarrando un cuerpo físico, agarrando una biología. Nosotros somos más que una biología, un cuerpo físico. Nosotros somos alma. Y el alma va desarrollando y experimentando diferentes situaciones para evolucionar. ¿Y qué pasa si viene alguien y le hace la tarea, le hace la tarea, le hace la tarea? El tipo, claro, va a tener buenas calificaciones, pero jamás va a aprender, ¿cierto? Entonces, inhibe el aprendizaje del otro. Imaginémonos la mamá, que ve al niño que le va mal en matemáticas, no está aprendiendo a sumar. Entonces a la mamá lo ve como víctima, pobre de mi niño que va a reprobar, ¿cierto? Entonces va y le hace la tarea, ella le hace la suma. Flaquísimo favor. No lo está ayudando, no le está colaborando, porque ese niño, aunque haga la tarea, no va a poder aprender, no va a aprender porque se requiere del aprendizaje de la persona propia. Entonces, ese tiene sus lados cochinitos el Salvador. Y la víctima, obviamente, se le hace fácil, ¿cierto? Que alguien lo ayude. Se le hace fácil. Pero va a seguir experimentando y va a seguir experimentando y va a volver a seguir experimentando el conflicto porque eh, está para eso, la situación de dificultad, está para generar y para superarnos. Entonces esa víctima se va a llevar encarnaciones. No aprendió en esta vida, bueno, la otra, y la otra, y la otra. Y entonces mejor nos vamos a ir pinchando estas esferas que nos van apareciendo de víctima, me la pincho. Esfera de Salvadora, me la pincho, ¿cierto? ¡Ah, qué desgraciado! Horror contigo, entonces te voy a balconar. ¿Por qué? No somos verdugos, no tenemos por qué serlo. No tenemos por qué querer hacer justicia con nuestras propias manos, porque primero nosotros nos pusimos de pechito en esa situación, de víctima o de salvador, y cuando aparece el verdugo, o sea, queremos ir a eh, verduguear, dije la otra vez, inventando palabras, querer ir a hacer justicia con nuestras propias manos. ¿Cómo se les ocurre? Por favor, no se manchen sus manos, no se manchen sus manos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerse responsables de que se pusieron en víctima, tienen que hacerse responsables de que se pusieron de salvador y tienen entonces que salirse del verdugo, ¿cierto? Porque hay una ley universal que se va a encargar de cualquier cosa. Es superior a nosotros esa ley universal, obviamente, porque ustedes se van a creer que van a poder hacer justicia. La ley de el karma. El karma no tiene que ver con un castigo, sino que tiene que ver con un aprendizaje. Entonces, si esa persona actuó incoherentemente, actuó de manera desleal, deshonesta, actuó de tal y tal, hay una ley que se va a encargar de eso, no ustedes, ¿vale? A ustedes lo que les corresponde es salirse de aquí. Entonces, a mí me gustaría escuchar aquí sus testimonios de sus testimonios el, me gustaría escuchar sus testimonios de este triángulo. ¿Les ha pasado? ¿Se han sentido así? Cielo, la veo haciendo así, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, tenemos que estar atentos, en presencia, para ir desactivando estas situaciones, ¿cierto? ¿A alguien le gustaría compartir algo? Mientras más conscientes estamos,
más alejados del drama estamos, más fácil y ágil va a ser el dirigirnos a nuestros objetivos y resultados. Miriam, con mucho gusto, abra su micrófono, por favor. Sí, Rose, quería compartir en este tema de victimez, qué tanto se vincula con las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Porque creo que por ahí también inconscientemente lo hacemos, ¿no? Y no nos damos cuenta y creemos que es una cuestión física y va más allá. Sí, claro que sí. O sea, la enfermedad, la persona, hay personas que les gusta más un rol que otros, ¿vale? Siempre se van a armar los tres, pero a veces se arma menos el verdugo y se arma más la víctima y a la persona le gusta más la víctima. Entonces la víctima va a encontrar muchas excusas para reafirmar y sostener su lugar de víctima, ¿cierto? El Salvador, ¿cierto? Hay personas que les gusta más, mi mamá decía que a ella le gustaba más ser salvadora, ¿cierto? Pero luego después igual se sentía víctima, ¿cierto? Y después quería castigar a su hermano, o sea, se arman las tres en diferentes momentos. Entonces, el salvador va a encontrar excusas para querer salvar, ¿cierto? Y la víctima también. Entonces, las enfermedades, sí, es que yo estoy así. Hace un tiempo fue una consultante ahí al consultorio y ella quería reafirmar su rol de verduga porque tenía una enfermedad, porque tenía su enfermedad y tenía dolor. O sea, ella justificaba su mal genio, su prepotencia, la ira, porque sentía dolor. Entonces se sentía esta enfermedad que les duele todo el cuerpo, ¿cierto? Y no corresponde porque no corresponde, no corresponde. No porque una persona esté cansada va a justificar su actuar de enojo o prepotencia. ¿Cierto? ¿Alguien tiene preguntas? Rose, yo quisiera compartir, gracias por el taller, por toda la información que estás dando, y yo quisiera decir que yo ya estuve en los 3 roles y que obviamente no me daba cuenta en ese momento. Cuando me hice consciente, entendí que era por la necesidad que yo tenía que me quisieran como yo quería que me quisieran, ¿no? Y no solamente con mi familia, sino con gente también que conocí en el camino. Sin embargo, sí se puede dar uno cuenta, que te agarras o te das cuenta cuando ya vas a caer allí, porque la persona ni te está pidiendo nada, pero tú ya te estás ofreciendo antes de tiempo, o sea, ni termina de hablar y yo puedo, yo primero te ayudo, no, yo primero te lo hago, yo qué sé. Pero el punto es que ya salí de allí, es un círculo que es cansador, muy Agotador. agotador, gastas mucha energía, gastas tu vida y sí se puede salir. Sí. Y te felicito por tu mamá. Qué envidia. Gracias. Rosa, muchas Por el gracias. nivel de conciencia de tu mamá y a las dos las felicito. Me alegro mucho. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Lo que nos comparte Rosa es clave. Hay que estar acechantes y hay que estar muy atentas cuando podría abrirse la posibilidad, la oportunidad de que aparezca uno de estos roles para, ¡pum!, pincharnos estas burbujas que nos van apareciendo de alguno de estos arquetipos, ¿cierto? Entonces, para eso, sí, Lucre, con mucho gusto, abra su micrófono. Gracias, Rose. Yo también quería dar lo que a mí me pasa, ¿verdad? En el triángulo dramático, tengo que ubicar verdaderamente en dónde estoy posicionada, ¿verdad? Si es en el de Salvador, verdugo o víctima. Entonces, claro que sí se puede salir. Y es aceptar a las personas tal como son, ¿verdad? Aceptar las circunstancias y salirse de esos roles que uno tiene a conciencia,
sí, qué hermosa. Muchas gracias, Lucrecia, por compartir, qué bella. Sí. Entonces, el antídoto es estar en conciencia, es identificar qué está sucediendo, reconocer cuáles son los roles que se están conformando en una situación específica, ¿cierto? Esto permite estar en una neutralidad, en un estado de ahora lo resuelvo porque lo resuelvo, pero desde una neutralidad, ¿cierto? En general, las personas, ¿cierto? Ya les decía que hay un rol que les gusta más que otros, ¿cierto? Pero habitualmente igual, de alguna manera se arman los tres, ¿sí? A mí me gustaría que entendiéramos que mi hermana me decía ayer, es que no le debiste haber puesto ese nombre, porque a la gente no le gusta el drama. Nadie quiere reconocer que está en el drama, me decía mi hermana. Ok, recibo su opinión, lo que me quiere decir y todo. Al que le incomoda reconocer el drama, no es a ustedes, no es a ustedes de manera consciente. Al que le incomoda ser desenmascarado, es al ego, es al ego. Entonces, por eso yo sostuve este nombre, el nombre del taller, porque es importante darnos cuenta y también, ¿y por qué no reírnos de nuestro propio conflicto? Es decir, oye, aquí ando muy dramática. Así a veces me escriben pacientes, consultantes, y me dicen, Rose, he andado muy dramática. Bueno, qué bueno que ya está de alguna manera visualizando, ya no está en la negación y está abriendo los ojitos. Y bueno, y ese es el primer paso, identificar que hay un drama, que estoy ahí metiéndome en ese conflicto. Entonces, si alguna vez se sienten víctimas, se sienten Salvador, se sienten esto y se desenmascaran, oye, me estoy poniendo ahí de víctima. Entonces, al que le va a incomodar es al ego. Y está padre, porque es la manera de ir desactivándolo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no somos víctimas? Porque hemos tomado decisiones, porque hemos tomado elecciones. Imaginémonos de otra Juanita que su pareja era violento. Juanita eligió a esa pareja. Lo eligió. No tan conscientemente, ¿se fijan? O sea, hay una trampa ahí del ego que la está poniendo en un lugar incómodo, ¿cierto? Pero tomó una decisión. La pareja de Juanita casi de inmediato mostró el rasgo violento. De manera muy camuflada, de manera muy como que por abajito de la mesa, pero desde un principio mostró su rasgo de violencia. Quizás diciéndole que no le gustaba la falda, cositas así. Oye, es que me gusta más la otra falda que te queda más larga, te fijas como por abajito de la mesa, diciendo las cosas. Y vio, o cuando se enojó y le dijo el noviecito, le dijo, ay, es que yo estoy así por ti, por culpa tuya, ¿cierto? O sea, de inmediato vio el rasgo de violencia y cayó en la negación. No, sí, que tuvo un mal día. Entonces, como cae en la negación, toma la decisión de sostener una relación que quizás no es tan sana, no es tan útil. Y entonces no puede ser víctima, porque si la persona se atrapa en esa situación de víctima, se va a perder toda oportunidad de resolver y va a seguir experimentando y seguir experimentando y seguir experimentando el conflicto. Entonces no es víctima, ¿por qué? Porque tomó una decisión, hubo una elección de ponerse ahí. Obviamente, esa elección puede ser inconsciente, ¿cierto? ¿Por qué no es salvadora?
esa persona. ¿Por qué no somos salvadores? No somos salvadores porque cada persona tiene que ser capaz de resolver sus propias situaciones. A veces sí es útil pedir ayuda, obviamente. Oye, o sea, échame la mano, ¿cierto? Y la otra persona tendrá que ver si es que quiere, puede, no puede, ¿cierto? Pero ese requerimiento de solicitar ayuda no puede ser desde la víctima. No puede ser desde la víctima. Ay, es que el mundo es tan difícil, entonces por favor necesito ayuda. No, o sea, échenme la mano porque no, no sé, algo no tendrá, algo, ¿vale? Y porque no somos verdugos, porque existe esta ley universal, ¿cierto? Lo que les decía, que se va a encargar de ordenar, de resolver, de que las personas, de encuadrar. Entonces no nos va a corresponder a nosotros. Aquí vamos a, esto es clave, o sea, identificar, ver, entender cuál es el triángulo dramático y cómo se va conformando, es clave para ir dirigiéndonos a resolver. Entonces identifiqué, desde mi experiencia, desde mi propio desarrollo y camino, desde esta labor terapéutica, entendí y entonces generé un método que se llama evaluación del motor que moviliza la acción. Cada acción, le puse EMMA, cada acción que yo quiero hacer está movilizada por algo, hay un motor que lo está impulsando. Cualquier cosa. Yo puedo evaluar cualquier cosa, desde cosas muy cotidianas a que si me pongo una playera negra o una playera blanca, a cosas más concretas de quiero ir a ayudar a Pedro. Cosas más trascendentales como un viaje, un proyecto, un negocio, adquirir algo. Podemos evaluar cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, el motor que está movilizando esa acción es una emoción. Tenemos que entender que las emociones y en general las cosas no es que sean buenas ni malas, sino que las cosas son frecuencias. Entonces las emociones también son frecuencias. Entonces vamos a tener emociones que son de alta frecuencia y emociones que son de baja frecuencia. Baja frecuencia. Así. Entonces baja frecuencia es lo que la gente le dice que son emociones malas. La gente habitualmente dice eso, emociones malas. No, ya ustedes están aprendiendo que no es que hayan emociones malas, sino que que pueden ser de baja frecuencia. Entonces vamos a encontrar que en las emociones de baja frecuencia podemos encontrar ira, enojo, miedo, rabia, rencor, odio, dependencia, no sé. ¿Se fijan? Todo lo que está por ahí abajo. Y a alta frecuencia es lo que ustedes sienten que los eleva, ¿cierto? Entonces vamos a tener amor, alegría, diversión, lo que está ahí, paz, tranquilidad, ¿cierto? Todo esto que nos va elevando, ¿cierto? Entonces, el primer componente para esta evaluación, la evaluación es para asegurarnos de lo que nosotros queremos hacer, nos va a llevar a donde queremos ir, o si no, la situación, si hay error, la situación retorna a mí como conflicto. O sea, lo que yo creo que va a ser beneficioso, se me devuelve como un pastel en la cabeza, en la cara, ¿cierto? Entonces, cualquier acción que yo quiero hacer vamos a evaluar dos cosas. Uno es que la emoción tiene que ser de alta frecuencia. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Y lo segundo es que lo que yo quiera hacer tiene que ser por mí y para mí. O sea, no estar en el triángulo dramático, saliendo del triángulo dramático. Entonces, cualquier cosa podemos
evaluar. Es útil entonces para tomar cualquier decisión y que esta decisión sea acertada para nosotros, que nos lleve al puerto que queremos ir, ¿cierto? Y nos aporta entonces a nosotros, a nuestro propio crecimiento. Por lo tanto, si el motor está errado, hay algún error, ¿cierto? El resultado va a venir en contra mía. Lo que yo creía que va a ser bueno para mí, me retorna como un conflicto, ¿cierto? Entonces ahora que ya estamos entendiendo que para una misma situación, para un mismo resultado, para un mismo objetivo que yo quiero lograr, puedo tener muchos motores, muchos, pero van a ser muy poquitos, uno quizás va a ser el bueno. Entonces, tenemos que estar como muy ahí atentas para sostenernos también y sostener esa situación de que el motor está sólido, ¿vale? Para que no se me retorne como conflicto la situación. Tenemos que ir descartando los motores que no van a ser útiles, ¿cierto? Ay, es que lo quiero hacer por miedo, ay, que lo quiero hacer por dependencia, lo quiero hacer por tristeza, no sé qué. Ah, no. Esto lo voy a hacer por amor. Tengo que sostener ese motor. Y entonces vamos a ir viendo ejemplos y de ahí me gustaría escuchar a ustedes y que vayamos comprendiendo más y que vayan ustedes teniendo esta práctica de esta evaluación. Por ejemplo, vamos a imaginar que Juanita me invita a su casa. Entonces, la acción es ir a ver a Juanita a su casa. ¿Por qué quiero ir a ver a esta amiga a su casa? Entonces ahí empiezo a cuestionar el motor. Quiero ir porque Juanita siempre me anda diciendo que nunca voy, que nunca la voy a ver. Juanita siempre me dice que, ay, es que tú prefieres ir a ver a todas menos a mí, dice Juanita. ¿Te fijas? Entonces, ay, la voy a ir a ver por, ¿qué sería eso? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Por? Rosa, ¿no te alcancé a escuchar? Cumplir. Por cumplir. ¿Qué dice Lucrecia? Manipulación. Manipulación, ¿cierto? ¿A alguien más se le ocurre algo? ¿A Maidelin? Compromiso. Por compromiso, ¿cierto? Se siente comprometida a ir, ¿cierto? O sea, estamos viendo que hay muchos posibles, ¿cierto? Motores. Entonces, si yo fuera por eso, por ese motor, que es por sentirme presionada por la otra, manipulada por la otra, ¿cierto? No se estarían cumpliendo ninguno de los dos evaluaciones que tenemos que hacer, tan erradas. ¿Por qué? Porque uno es por baja frecuencia y lo segundo no es por mí, es por la otra persona. Ay, voy a ir porque, ay, ya me está presionando para ir, entonces ya voy a ir, ¿cierto? Para no sentirme presionada, ¿cierto? Podría decir, mira, voy a ir porque Juanita está triste. Podría ir por decir porque mira, porque eso sería como salvadora, ¿cierto? Mira, voy a ir porque la verdad es que a pesar de que es manipuladora, Juanita, igual la quiero, tal cual es. Entonces puede que Juanita me haya dicho, oye, es que tú nunca quieres ir conmigo. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir, pero voy a ir por amor. Voy a ir porque te quiero, que te quiero, aunque seas tóxica, te quiero. Entonces yo ya no voy desde un lugar de querer ayudarla o de sucumbir ante la demanda del otro, ¿cierto? Sino que voy porque la quiero, porque la amo, porque sí. Mira, voy a ir porque cocina súper rico y me encanta. Incluso hasta le digo, uy, y tendrás esa pastita
con ajito que haces, ¿te fijas? Y voy porque voy a disfrutar un rico plato, ¿te fijas? Entonces podría ser por disfrutar, por compartir, por amor. Ya no es por ella, es por mí, que gracias a que soy capaz de ir por amor, se genera un dar y recibir. La vasija y la luz. Ella recibe mi acompañamiento y yo recibo, ¿cierto? Un momento grato. Dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Ella me da, yo le doy, yo recibo. Y entonces el universo esto lo agradece, lo aplaude, lo ama. ¿Se va entendiendo el ejercicio? Un día estábamos en la pandemia, comenzando la pandemia. Yo esta historia la cuento porque es clave. A mí me gusta mucho. Entonces, comienza la pandemia, mi hermana que se dedica a hacer cerámica y hace cerámica de alta temperatura, está en Cuernavaca, su número es... No, no es cierto. Entonces se cerraron los talleres, los puntos de venta, ¿cierto? O sea, como que se complicó la cosa. Entonces mi hermana dice, wow, a ver, ¿qué hago? Voy a hacer pan. Entonces se puso a hacer pan con una amiga, iniciaron ese emprendimiento del pan, y mi hermana no maneja, no tiene carro. Entonces dije, me gustaría colaborar. O sea, esa es la acción, ¿te fijas? Pero tengo que estar muy agarrada de mi presente, muy consciente, porque lo que podría ocurrir es que se presente o se arme el triángulo dramático, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que pudiese salir desde ahí va a ser, Daniela dice, delicioso, sí, gracias, Dani. Y entonces cualquier cosa que podría suceder desde ahí va a retornar, podría retornar como conflicto. Entonces, dije yo, bueno, voy a evaluar esto. ¿Qué tal si colaboro y voy y le digo, mira, yo te voy a repartir tu pan los días miércoles por amor, porque te amo? Ya, no porque la veo que la pobre Mary que no puede repartir su pan, ¿te fijas? No, lo hago por amor, lo hago por compartir, lo hago porque... Entonces, en algún momento, imagínense, viene mi hermana y me dice cualquier cosa, no le gustó algo. Pero mira cómo me dices eso, yo que te ayudo. No podría tener esa excusa, no podría tener ese diálogo, porque el motor es por amor. Ya no tengo excusa para decirle o tener alguna artimaña para que se me salga el verdugo o para que se me salga la víctima. Ya no, la desactivo, la bloqueo, le corto el cable a la bomba, porque esto es un ejercicio, tengo que reafirmarme que esto lo estoy haciendo por amor, por mi legítimo deseo, no es por compromiso, no es por víctima, no es por... Ahí está de nuevo el llamado de los apus, que se llaman con una campanita. Muy bien, es la campana de la casa. Es confirmatorio. Lo que estamos diciendo, confío de que les está llegando. Entonces, eso, no voy a tener ninguna excusa para decirle en algún momento que algo ahí del drama, nada, cero posibilidad, porque el motor es por mí y es solo por amor, ¿vale? Entonces, bien, ¿a alguien le gustaría compartir alguna situación, alguna experiencia? Vayan, el que quiera compartir puede levantar su manito por mientras. El motor se puede cambiar incluso después de haber hecho la acción, ¿vale? O sea, imaginemos. Me estoy dando cuenta, o sea, yo le dije a mi hermana, yo te ayudo, pero yo no evalué nada. Yo te ayudo, sí, no te preocupes.
preocupes, pobre Mary, yo te ayudo. Entonces voy, le empiezo a ayudar, y se me empieza a armar el drama, comienzo a darme cuenta que lo que está sucediendo me está retornando a mí como conflicto. O sea, lo que yo creía que iba a ser buena onda, está resultando en puro drama y peleas y discusiones, o cosas más densas todavía, como casi se me cayó algo, casi, o sea, ustedes se van a dar cuenta, las cosas se empiezan a entorpecer. O sea, como que ustedes iban súper rápido, así, wow, qué bueno, y empieza como la cosa, como a entorpecerse. Tienen que sospechar que no evaluaron, no hicieron ninguna evaluación, y que se le está retornando la situación como conflicto. Entonces se frenan ahí mismo y dicen, a ver, ¿qué está sucediendo? ¡Ah! Es que la vi como víctima. ¡Ay! Me quise poner de salvadora. Entonces, ahí yo ya había empezado la acción. Ahí mismo me retracto, me anclo, evalúo. Ah, es que el conflicto se me está armando por esto, por esto, por esto. Ok, entonces, no. Oye, Mary, yo no te estoy salvando, ¿ah? O sea, como que ordeno la situación. Yo estoy haciendo esto por amor, no es porque te vea víctima. Algo sucede a nivel energético que se armoniza la situación. Entonces, a ver, ¿a alguien le gustaría escuchar, compartir su situación? ¿Alguna situación que quisiera que evaluáramos aquí en el grupo? O les cuento yo otras anécdotas. ¿Va? Bueno, también estamos ya llegando a casi el término de la sesión, porque ya son las 11:30. Muy bien, Gris, a ver. Abra su manito, eso. Hola, Rose. Mira, más que la parte esta de que comentas de compartir alguna experiencia o algo, a mí me gustaría clarificar. Entonces, si ya empezaste la acción, ¿no? En el ejemplo que ponías, ya está hecha y te das cuenta de que lo hiciste por la razón errónea, ¿no? ¿Basta con eso? O sea, ¿basta con decirlo firmemente Convencida. y anclarlo con otra emoción? Sí. Un día, mira, para ejemplificarlo así muy, muy claro. Muchas gracias. Bueno, me llegan las recomendaciones de que tengo que abrir el tema del Servicio de Impuestos Internos, del SAT, de todas esas cosas de impuestos. Y entonces yo estaba un poquito resistente a generar ese crecimiento en mí. Entonces, pero como venía de otros, ya voy a hacerlo. Entonces, tampoco evalué nada, ¿te fijas? Va, ay, saquecita, toda la cosa. Fui a hacer una actividad. Entonces, fui a hacer una actividad y, y pasan cosas raras. O sea, el carro se atoró como si se hubiese atorado en arena. No podía salir, no podía sacar, y la cita ya la tenía, la cita era a las 3 y esto era a las 2:15, haz de cuenta. O sea, llegaba súper bien. Pero el carro empezó a patinar, no podía salir. ¿Qué onda? Digo, ahí me acordé. Entonces dije, es que está mi compromiso con ir a lo de los impuestos. Claro, es que estoy yendo a regañadientes. O sea, estoy yendo de mala manera, o sea, estoy yendo presionada, estoy yendo fastidiada, estoy así. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hago? Digo, a ver, así, universo, sí quiero pagar, sí quiero estar bien con el Padre, sí quiero estar en armonía con el universo, sí quiero corresponder a lo que me corresponde,
sí quiero aportar al país, sí quiero, o sea, sí, lo quiero, sí, estoy convencida. Lo hago desde una convicción, desde un amor, desde el crecimiento, sí. Ahora, échame la mano. Entonces, algo pasó. Estaba en un lugar en donde no había más personas. Justo llegó una persona a ayudarme a empujar el carro. ¿Te fijas? Eh, entonces ya, cuento corto, llegué media hora tarde. La cita era a las 3, llegué a las 3:30. En donde son súper puntuales, o sea, te dicen tú tienes que llegar antes. Y entonces le digo, llegué un poquito tarde, pero qué bueno, que todavía está abierto, y así. Ah, ¿sabes? Sí, pase. O sea, lo que nunca. Pasé, hice el trámite como correspondía, tuve todo lo que iba a hacer, lo obtuve ese día. ¿Te fijas? Entonces, te vas a dar cuenta que algo se empieza a entorpecer. Mi mecanismo es hablarle al universo. Pero si quieres hacer otro acto de, no sé, quizá escribirlo en un papel y ofrendárselo al fuego, no lo sé, lo que quieras. Pero la palabra es mágica, la palabra es la creadora, entonces con tu pura palabra vas a resolver. ¿Va? ¿Se responde? ¿Respondí? Sí, creo que sí se responde y más que, bueno, sí la palabra, pero siento que al momento que te das cuenta que algo estás haciendo mal, le pones el sentimiento también de sí de verdad quererlo hacer desde otro ángulo o desde esta vibración positiva y entonces se conjuga. Muchas gracias, Rose. Pensamiento, tenemos una idea, ¿cierto? La conectamos con la palabra y lo reflejamos con el cuerpo. Alineación. Esto es lo que quiero. Claro, antes cuando iba estaba toda así chueca, te iba la idea por allá, lo que estaba diciendo por allá, y la emoción quizás por dónde, ¿cierto? Muy bien, mamita, a ver. ¿No se te escucha? A ver, abre tu micrófono. Ah, te lo abro yo. No te preocupes. Ahí está la salvadora, ¿cierto? Ah, a ver, ay. Bueno, parece que vas a tener que tú solicitar, reactivar. Ya. Ahí está. Ahí Pudo sí. ella. ¿Viste? Ella Eh, pudo. No tenía para qué Mira, salvarla. sí. Bueno, me estaba recordando yo una situación que tuvimos las dos, así que te pido permiso para comentar esta No me van a experiencia. balconar. Ah, Ah, bueno, hace como harto tiempo, tú te instalaste acá en La Serena, que es donde yo vivo, con un café muy bonito. Y bueno, tú venías del sur de haber trabajado y querías tener esto. Yo feliz por ti, feliz. Pero cuando ya te instalaste y empezaste a programar cómo lo ibas a hacer, la carta, qué cosas ibas a tener y todo, yo empecé con mi afán salvadora que tuve durante muchos años y que ahora yo lo entiendo perfectamente, pero en ese tiempo yo me pasaba, como te decía antes, de víctima, o sea, de salvadora a víctima. Y yo te dije, Rose, mira, y había ido a comprar eh, leches condensadas, moldes, de todo, porque yo te iba a ayudar. Entonces, Rose, mira, yo te voy a hacer los pais de limón, te voy a hacer, eh, te voy a hacer todo lo que son dulces sin azúcar también, y te puedo hacer unas tortas y llevártelas, y te lo lanzo así sin habértelo preguntado ni nada. Porque, claro, es mi hija, yo la ayudo, y me encontré con que tú me dijiste, mamá, es que es mi negocio,
yo lo voy a planificar, estoy recién partiendo y todo, y ahí yo me pasé a la víctima, porque no quiero que la ayude, y si yo ahora tengo más tiempo, yo la puedo ayudar y me encanta cocinar y todo, y qué sé yo. Entonces ahí yo estaba en el pleno triángulo, era Después aparece la verduga que se enoja, el abalconamiento con los hermanos, te fijas, con los otros hijos, claro, no, miren no que te voy esto a es lo que ayudar me nunca dijo. más. Todos esos pensamientos y todo. Bueno, afortunadamente tú eres súper sabia y en ese tiempo que tú todavía estabas viviendo acá en Chile, me dijiste un día, mamita, yo lo que quiero es que arreglemos nuestra relación interpersonal, que se topaba casi siempre en eso, en el que yo era demasiado ayudadora, Drama. salvadora, el drama. Y bueno, yo dije, tiene toda la razón, o sea, si ella lo quiere, quiere que hagamos algo, hagámoslo. Y bueno, fuimos a algunas terapias psicológicas, pero fueron 2 o 3, y yo caché absolutamente que estaba mal, que estaba en ese drama y me salí, aún sin saber todo esto que he aprendido después. O sea, supe que en el fondo yo te amo, pero yo estoy aquí, voy a hacer, si tú me necesitas, yo te voy a colaborar. Y ahí empezamos y nuestra relación cambió absolutamente. Y después cuando yo entendí esto del Salvador, el verdugo, oh, se me aclaró todo y ahora jamás lo haría por respeto. Yo jamás, o sea, ahora yo me digo, pero ¿cómo pude ser tan invasiva y no considerarlo que era su negocio, todo? Así que de que Linda. se puede superar absolutamente, y es cosa que uno quiera, que uno no se victimice, ni tampoco se ponga verdugo, sino que simplemente ocupar el lugar que tenemos y no estar así como un pulpo tratando de salvar a quien parezca que lo necesita. Así que eso lo quería compartir, Rose, porque me da Gracias. risa ahora haber sido así. Sí, claro, todos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que tengamos energía para resolver nuestras cosas, nuestros resultados, nuestros objetivos, lo que hacia donde queremos llegar. Nuestra energía va a estar solo con nosotros, solo con nosotros. Ya no van a estar desperdiciando su energía en otros. Como nos decía hace un ratito Teresa, que hasta se quedó sin dinero por querer ayudar a otros. ¿Cierto? Ahora va a pensar 2 veces, ¿cierto? Va a pensar 2 veces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? De todas maneras, ustedes tienen mi número de teléfono, tienen mi WhatsApp, me pueden escribir si tienen alguna duda. Me gustaría que me escribieran las personas que están conectadas para que les comparta unas gráficas que tengo para que las lean, las repasen, tengan bien clarito qué significa este motor que moviliza la acción, cuál es el triángulo dramático, todas las características de los rasgos de codependencia. Entonces así integren mejor. Entonces, muy bien, agradezco a cada uno de ustedes. Gracias, dice Patti, les sirvió mucho. Gracias. Gracias, Patti. Gracias a cada uno de ustedes por participar. Gracias, Johnny. Estoy tremendamente agradecida y honrada de que estés aquí. Aprovecho de hacer una invitación. Johnny Pinto junto a Verónica lideran una escuela que es una escuela de espiritualidad que se llama la Academia del Alma, la Escuela del Alma, y pueden acceder si quieren ir desarrollándose desde este lado espiritual,
con mucho gusto me pueden escribir y yo les puedo compartir las vías para dirigirse a, si quieren integrar esta escuela. Rose, disculpa, quería darles a compartir un ejercicio que hice esta semana justo, ¿no? Tenía muchas cosas que en realidad no me gustaban, pero las tenía. Y por apego, obviamente, a las personas que me las habían dado, ¿no? Entonces, ya esta semana diciendo, sale todas las emociones que no necesito y las cosas van por allí también, pensé, ¿no? ¿Me gusta esto? No me gusta, pero ¿para qué lo tengo? Bolsa negra. Y eso de acá, ¿para qué lo tengo? Entonces decidí que estas cosas ya no las quería y en vez de dar mi amor a las cosas, se las di a las personas. Entonces dije, el miércoles fue en la mañana, dije, voy a llamar a tal, 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 porque estas son las cosas que tengo y ya no quiero las cosas. Pero, o sea, es como que veneraba las cosas, pero no le daba una llamada por teléfono a la persona para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Estás viva? ¿Te va bien? 5 minutos y no me demoré más, ¿ah? 5, 10 minutos, colgué y me quedé. Pero me quedé ya sin todas esas cosas a las que yo les tenía apego tontamente, ¿no? A las que las he venido trayendo desde Perú, Nueva York, California, y seguramente se iban a ir hasta otras tierras conmigo, ¿no? Y me siento mucho mejor. Es una forma de sacar del apego a las personas, y si tienes esos 5 minutos, pues se lo das a la persona, pero no te sigues quedando con esas cosas, es otra cosa, ¿no? Porque es como que a la persona le dices, te quiero, me importas. No importa si yo ya no tengo el papelito, el cuadrito, o la chompa o el suéter que me regalaste, pero te tengo en mi corazón, ¿no? Más que, y en mi mente de recuerdo. Y gracias a ti y a tu mamá. Me agarré. ¿La terapia de tu mamá hay que pagarla o no? Gracias a las dos. Gracias. Corazón. Gracias. Bye. Besitos. Ya vamos finalizando esta sesión. Gracias, gracias, Muchas gracias. gracias, Rose. Gracias, Rose. Me encantó. Ok. Gracias, Rose. Chao, chao. Gracias, Rose, me gustó mucho, muchas gracias. Gracias, gracias.